en vista de las situaciones que se presentaron en la universidad y que no pudimos ver esta clase, he decidido grabarla para ustedes para que podamos estar al día y preparados para la evaluación que vamos a tener la próxima semana. Entonces vamos a mirar en este momento el tema que nos quedó pendiente, que era el tema de glándulas. Las glándulas son unas estructuras que se originan a partir de los epitelios. Se encuentran normalmente como están un epitelio, simplemente que ellas en algún momento dado del desarrollo embrionario deciden migrar hacia el tejido conectivo que está inmediatamente por debajo de ellos. En ese momento se llevan consigo parte del tejido conectivo y de esa manera podrán formar una lámina basal que la rodea y formar obviamente estructuras glandulares. Las glándulas tienen dos porciones, dos partes importantes. Una de ellas es el parénquima, que es la unidad funcional o como vemos ahí la unidad secretora que tiene la glándula, la cual está compuesta por todas las células que se encargan de producir la secreción y el conducto que se encarga de excretarlas. Por otro lado tenemos lo que se conoce con el término de estroma, que no es más que el tejido conectivo que está rodeándola y que le permite un sostén en las profundidades del mismo. Llamamos pues a la secreción liberada por una glándula el producto secretor. Y cabe recordar que este producto secretor siempre va a estar almacenado dentro de las células a manera de gránulos de secreción. Dichos productos pueden ser muchísimos. En el caso que vemos allí, las hormonas que pertenecen al sistema endocrino es un producto secretor. Tenemos el mucinógeno, que es una sustancia la cual después de hidratarse formará lo que conocemos con el término de mucina o con el término más popular del moco. Las sustancias céreas como el cerumen que se produce en el oído, la leche durante la lactancia materna y la sudoración durante diferentes tipos de emociones, exposiciones, parciales, etc. La clasificación de las glándulas, si bien es cierto que hay muchas clasificaciones, la más sencilla es esta. Podemos decir que existen glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las exocrinas se caracterizan por la presencia de conductos y son aquellas que se encargan de llevar el producto hacia el exterior. Pero cabe resaltar aquí que únicamente el exterior no quiere decir la parte externa de mi cuerpo, sino también la luz, por ejemplo, del tubo digestivo o la luz del tubo respiratorio. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en claro. Por otro lado están las endocrinas, que ellas se caracterizan porque carecen de conductos, no poseen ningún conducto, de manera que ellas vierten su hormona, en este caso su producto de secreción, directamente a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. ¿Sí? De manera que podemos darnos cuenta que estas estructuras, las glándulas endocrinas, son glándulas que van a estar bastante irrigadas, es decir, con bastantes vasos sanguíneos que la rodean. Imaginemos que esta es la célula que produce la hormona, la leche, cualquier producto de secreción. ¿Listo? La vamos a llamar la célula de señalamiento, ya que esta es la que origina el producto de secreción. Va a sintetizar una molécula conocida con el nombre de molécula de señalamiento. Es una proteína que la vamos a conocer con el nombre de las citocinas. ¿Sí? Las moléculas de señalamiento que libera la célula de señalamiento se llaman citocinas. Dichas citocinas van a buscar una célula que la podemos llamar la célula blanco o la célula diana o la célula target, es decir, sobre la célula a la cual van a actuar. ¿Sí? La forma como estas citocinas actúan de una célula de señalamiento a una célula blanco se han clasificado de diversas maneras, dependiendo de la distancia que tenga que recorrer la citocina
para hacer su estímulo. Entonces podemos decir que tenemos una estimulación de tipo autocrina cuando la célula de señalamiento se estimula a sí misma, es decir, también es la célula blanco. Ese es un efecto o una estimulación de tipo autocrina. La citosina sale de la célula y busca un receptor en la membrana celular. El otro efecto es el efecto de tipo paracrino o la estimulación paracrina, la cual se hace, como vemos en la imagen, de manera contigua. Es decir, la célula de señalamiento libera la citosina y ésta debe viajar a células vecinas, ¿sí? Pero que no necesita transportarse a grandes distancias. Por último tenemos la estimulación o el efecto de tipo endocrino. Este efecto sucede cuando la célula de señalamiento libera una citosina, pero ella debe viajar por el torrente sanguíneo o por el torrente linfático y posteriormente llegará a la célula blanco. Entonces, recapitulando, tenemos la estimulación autocrina es cuando la célula a sí misma se estimula por acción de la citosina. El efecto paracrino es cuando la célula estimula a una célula vecina. Y el efecto endocrino es cuando la citosina debe viajar bien sea por el torrente sanguíneo o linfático en busca de la célula blanca. Hablemos ahora de las glándulas exocrinas. Como decíamos, son aquellas que secretan sus productos a través de conductos. La clasificación de ellas es bastante amplia. Entonces vamos a ver que se clasifican según la naturaleza de su secreción, es decir, cómo está compuesta esa secreción, de qué tipo de secreción estamos hablando, según el mecanismo de liberación, es decir, la forma como ella libera el producto, del número de células que la componen, y dentro de ese número de células hay una subclasificación que es la forma que tiene la glándula. Entonces vamos a repasar detenidamente cada una de estas clasificaciones. Empecemos con la naturaleza o la composición del producto de secreción. Esta se ha dividido en tres grandes grupos. La secreción de tipo mucosa es aquella en la cual predomina la secreción de la sustancia que habíamos mencionado, de la mucina, o sea que serán glándulas productoras de moco. Su característica principal a la hora de observarlas es que vamos a encontrar un citoplasma claro y un núcleo bastante plano. La secreción de manera macroscópica la podemos ver como una secreción espesa y bastante viscosa, así como me imagino lo habrán visto muchas veces este tipo de secreción. Las secreciones de tipo cerosas se caracterizan porque a la hora de revisarlas en el microscopio vamos a ver un citoplasma basófilo, es decir, un citoplasma oscuro, morado, y el núcleo tiende a ser mucho más redondo que en las mucosas. La secreción de manera macroscópica es prácticamente transparente, no la podemos percibir muy bien, es una secreción clara y bastante acuosa. Y por último tenemos la secreción de tipo mixta, que será aquella pues que tenga una parte mucosa y una parte serosa. De esa manera se formarán unas estructuras llamadas las semilunas, que son características de ese tipo de secreción. Aquí estamos viendo una imagen de una glándula de secreción mucosa. Estas glándulas, como decíamos, tienen un citoplasma claro, que lo podemos percibir en esta zona, bastante clara, ¿sí? El núcleo tiende a ser plano, alargado. Estas glándulas las encontramos a lo largo de nuestro sistema digestivo, a lo largo del sistema respiratorio y del sistema urinario. Miren bien cómo se observa entonces una glándula de secreción mucosa. Esta, por el contrario, será una glándula de secreción serosa. El citoplasma es muy basófilo, ¿no? Es morado. Los núcleos son mucho más grandes, los podemos ver con mayor facilidad. Se ven algunos punteados dentro de la glándula, esos son gránulos de secreción. Y estas glándulas característicamente las encontramos, por ejemplo, la parótida es una glándula de secreción serosa, o el páncreas. Vemos como estos acinos pancreáticos de secreción serosa son bastante basófilos y con núcleos redondeados.
De acuerdo al tipo de secreción, también decíamos que la secreción podría ser mixta. Entonces observen ustedes como una parte de la glándula se observa la secreción mucosa y en otra parte, como en esto que está aquí, la secreción serosa. Esto es lo que yo les mencionaba que se conocen como las semilunas. ¿Listo? ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Únicamente en las glándulas submandibular y en las glándulas linguales mayores, ya que las menores son exclusivamente de secreción mucosa. De acuerdo a los mecanismos de liberación, encontramos también tres grandes grupos, tres grandes formas de que se libere un producto. La primera forma es la secreción de tipo merocrina. Es una secreción característica en donde el producto se empaqueta en vesículas, es decir, se hace por medio del proceso tradicional que estudiamos de exocitosis. Esa es la secreción merocrina, en donde la membrana plasmática y el citoplasma de la célula que produce la sustancia secretada quedan completamente íntegros, ¿sí? Caso tal del páncreas y de la parótida. Entonces podemos ver que las glándulas de secreción serosa tienen una secreción de tipo merocrina. ¿Listo? Y se ven algo como esto. Aquí podemos ver cómo la célula empaqueta perfectamente todas estas vesículas, las lleva hacia la membrana, ellas se fusionan, aquí se van a llamar gránulos de secreción, ¿sí? Y liberarán la sustancia. Histológicamente se ve esto, ¿listo? Un acino con muchos gránulos por aquí, listos para ser secretados hacia esta zona que es el conducto. Tenemos también la secreción de tipo apocrina, aunque algunos autores dicen que esta secreción no existe, pero la verdad es propia de las glándulas mamarias, en donde se puede percatar que el producto que se secreta tiene partes de la membrana celular y del citoplasma de la célula que la produjo. Entonces se observa algo como esto, ¿sí? Se van parte de la membrana y parte del citoplasma dentro de la secreción. Aquí se ve muy bien a un gran aumento como parte del citoplasma celular sale hacia la luz, hacia el conducto para también ser secretado. Y por último tenemos la secreción de tipo holocrina, en la cual el producto no se libera inmediatamente, se produce, sino que es acumulado, es depositado y se espera el proceso de maduración celular. Una vez esta célula ha madurado y entra en un proceso que ya todos conocemos, que es la apoptosis, es decir, la célula se programa para morir, se muere, se rompe. En el momento en que se rompe es cuando la secreción es liberada, no antes. Caso exclusivo de las glándulas sebáceas. Aquí podemos ver cómo la célula ha entrado ya en proceso de apoptosis, no se ven organelas, su núcleo está en proceso de generación y ahí es cuando se libera. Y esto es cómo se ven una glándula sebácea, un saco en la parte inferior, hay algunas células que están acumulando el producto, otras que ya su núcleo ha desaparecido y las de acá que ya están en proceso de apoptosis, ahí es cuando se libera el sebo de la glándula sebácea. De acuerdo al número de células, podemos clasificarla de dos formas. Habrán glándulas de tipo unicelular, es decir, que tendrán una sola célula, y habrán glándulas de tipo multicelular que tendrán dos o más células, ¿cierto? Dentro de las unicelulares, que es la forma más simple de una glándula exocrina, encontramos como representante a las células caliciformes, las cuales se encuentran en los epitelios tanto del tubo digestivo como en las vías respiratorias. Su nombre, caliciforme, proviene de la palabra cáliz, con forma de cáliz, que son esas copas que utilizan los presbíteros en las Eucaristías. El núcleo se ubica en la parte más basal de la célula y en la región apical se forma una zona que se llama la teca, en donde se almacenan gran cantidad de gotas de mucinógeno, como las que vamos a ver en esta imagen. Miren, aquí está el núcleo, estas son
Toda esta zona es la teca y estas son las gotas de mucinógeno que podemos observar. Si observan bien, yo creo que esta imagen ya la hemos visto en alguna de las imágenes que vimos anteriormente. Por ahí mirábamos una célula en medio de todo el epitelio. Esas son las células caliciformes. La segunda clasificación son las células multicelulares, que como decíamos se organizan a manera de racimos de unidades secretoras. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede encontrar un epitelio de tipo glandular. O sea, todo el epitelio del órgano es una glándula en sí, forma una glándula en sí. Caso tal del estómago y del útero. ¿Listo? El epitelio del estómago es un epitelio glandular por completo, capaz de secretar diferentes sustancias según las necesidades. Y de igual manera el útero es un epitelio completamente glandular, el cual se descama durante los procesos de la menstruación. Como dice allí, obviamente están formadas por más de una célula. Según la forma, entonces, de estas glándulas multicelulares, les podemos dar un nombre. Pero para ello tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Primero, si el conducto se ramifica o no. Si el conducto se ramifica, será una glándula compuesta. Si el conducto no lo hace, la glándula es simple. El segundo aspecto para saber cómo la debo llamar es la configuración de su porción secretora, de la porción que se encarga de secretar. Esa porción que decíamos se llama el adenómero. Entonces podemos encontrar diferentes formas de adenómeros. Un adenómero tubular con forma de un tubo, ¿sí? Y si su conducto no se ramifica, pues será una glándula tubular simple, ¿cierto? Ahora, si se ramifica, pues será una glándula tubular compuesta. ¿Qué otras formas existen? La forma acinar, la cual es redondeada o ovalada, ¿sí? Su luz es bastante pequeña. La otra es la alveolar, la cual es mucho más redonda, mucho más esférica y su luz es bastante amplia, a diferencia de la acinar. La sacular, que tiene una forma, no es tan bien delimitada, tiene forma de saco, pero no es bastante regular como las dos anteriores. Y la otra es la glomerular, es decir, cuando el adenómero se enrolla sobre sí mismo, formando algo parecido a un glomérulo renal. Ahora, estas formas pueden combinarse de la siguiente manera. Puede ser una túbulo alveolar, es decir, una parte del adenómero es un tubo, la otra parte es como un alveolo, o también está la túbulo acinar, en donde una parte parece un tubo y la otra parte parece una sina. Veamos unas imágenes para que esto nos quede más claro. ¿Sí? Aquí podemos observar la porción secretora, el adenómero es tubular y el conducto no se ramifica, nombre tubular simple. Tubular simple ramificada, ¿sí? Entonces aquí está, se ramifica esta parte, la porción secretora, más no el conducto. Tenemos la tubular simple enrollada, la acinar simple, la acinar simple pero ramificada, ¿listo? Entonces simple es cuando su conducto no se ramifica. Si el conducto se ramifica será compuesta, ¿listo? Si el conducto se ramifica será compuesta. Miren cómo gráficamente se han hecho las células de color morado hacen parte del conducto y las células de color verde hacen parte de la porción secretora. Entonces aquí ya puedo mirar que la porción secretora es tubular, entonces será tubular compuesta, como un acinar compuesta. Y parte tubular, parte acinar, entonces será una túbulo-acinar compuesta. Y así sucesivamente. Aquí hay un gráfico que quiero que por favor lo revisen, se encuentra en la histología de Ross. Yo sé que esto es bastante complicado, ¿sí? Para el nivel apenas que estamos empezando el curso de histología. Por eso no les voy a pedir que me identifiquen pues cómo es una tubular simple ramificada en el microscopio o cómo será una túbulo acinar compuesta, no. Lo que yo necesito que ustedes sepan es dónde se encuentran las glándulas, por ejemplo, tubulares simples, donde es una localización frecuente, una glándula tubular simple, como dice por ejemplo acá, intestino grueso, glándulas del colon, o una tubular simple ramificada, ¿dónde está? En el estómago, a nivel del píloro, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. ¿Dónde encuentro una túbulo acinar compuesta? Ah, no, esa es una glándula mamaria o en la glándula
submandibular, por ejemplo. ¿Listo? Entonces eso sí necesito que lo revisen. Por favor, no dejen de revisar este cuadro que les va a ayudar mucho para comprender perfectamente cómo funciona esa clasificación según la forma de las glándulas. Pero como les digo, lo más importante es saber dónde las encuentro. Sí, entonces, miren, por ejemplo, ahí se observa una glándula tubular simple, así es como se ve acá una tubular ramificada. De pronto ustedes pueden decir, no, pues que yo ahí no veo absolutamente nada. Sí, es comprensible. Por eso les digo, no les pienso preguntar esto, no necesito que se aprendan esto, no vamos a profundizar en este aspecto. Lo que sí necesito es que ustedes conozcan muy bien dónde yo puedo encontrar los diferentes tipos de glándulas, ¿listo? Dónde se van a ubicar, eso es lo importante. Y también que conozcan muy bien cómo identifico una secreción de tipo serosa, cuándo es una secreción mucosa y cuándo es una secreción mixta, ¿listo? Y la parte del mecanismo de liberación. Eso es lo que tienen que saber, esas tres cosas importantes en cuanto a la parte de las glándulas, ¿ok? En cuanto a las glándulas endocrinas, pues simplemente eso es a manera de información para que lo vayan conociendo. Cuando lleguemos al capítulo de endocrino, pues profundizaremos en ello para que recordemos, ¿no? Las glándulas endocrinas encontramos las dos suprarrenales, la hipófisis, la tiroides, las cuatro paratiroides, la pineal, dos ovarios y dos testículos. Su organización puede ser a manera de cordones, a manera folicular o como la gran mayoría a manera de masas, ¿sí? Pero como les digo, esto lo veremos mucho más adelante. Para finalizar, aquí tengo un cuadro sinóptico, por favor no se asusten, que es muy sencillo de comprender, ¿listo? Clasificación de las glándulas. Sin conducto son endocrinas. Endocrinas las veremos después, listo. Con conducto, exocrinas. De acuerdo al número de células, unicelulares. ¿Cuál? La célula caliciforme. De acuerdo también al número de células multicelulares. Entonces aquí yo tengo que ver cuál es la forma de conducto. Si se ramifica será compuesto, si no se ramifica será simple. Y aquí tengo diferentes formas de la clasificación simple. De acuerdo a la forma de la unidad secretora, puede ser tubular o alveolar, que son las más frecuentes, o acinar, como también mencionábamos. Y ellas se pueden empezar aquí a combinar. ¿Listo? De acuerdo al tipo de secreción, puede ser secreción mucosa, como la glándula sublingual, serosa, como la glándula parótida, y mixta, como la glándula submandibular o submaxilar. Y por último, de acuerdo al mecanismo de secreción, puede ser apocrina, otro ejemplo, las sudoríparas, merocrina, otro ejemplo, el páncreas, y orocrina, como lo habíamos dicho, la glándula sebácea. ¿Listo? Entonces, eso es todo, muchachos. Espero que les sirva esta clase. Repásenla porque pues vamos a evaluarla. Y cualquier cosa que necesiten, no duden en preguntarme en estos días por el correo. ¿Listo? Recuerden revisar por favor el blog. En el blog están las fechas de la semana de evaluación para que las tengan muy pendiente y por favor comuníquenlas a sus compañeros. Eso es todo. Que tengan un buen día y nos vemos en la universidad. Que estén muy bien.